Hola, buenas tardes, profe Sejín. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo. Mi nombre es Juliet Valentina Lozada. Bueno, la definición clásica de la digestión es como el proceso de transformación por hidrólisis de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas o bien conocidas como los nutrientes, para que estos atraviesen la membrana plasmática por vía mecánica o química. En este proceso, cabe resaltar que participan diferentes tipos de enzimas. Este proceso digestivo consta o se divide en cuatro fases. La primera fase es la ingestión, la segunda fase es la digestión, la tercera fase es la absorción y la cuarta fase es la digestión. Digamos que en la primera fase es cuando nosotros o cuando el animal eh, coge el alimento del exterior y pues se lo mete a la boca, por decirlo así. La digestión es cuando ese alimento pasa a ser transformado en nutrientes y pues se distinguen en dos tipos de digestión, que son intracelular y la digestión extracelular. También está la absorción, que es el paso de nutrientes desde el aparato digestivo hasta la sangre. Tengo entendido que la absorción se da como en las primeras partes del intestino delgado. Continuamos con la gestión, que es la cuarta fase, y la última, que es cuando los residuos de los alimentos que no fueron digeridos se desechan y se transforman en heces fecales y pues así se desechan al exterior del cuerpo. Bueno, acá podemos ver la representación esquemática del tracto gastrointestinal del perro, en donde pues empezamos por la cavidad de la boca, pasamos a la faringe, el esófago, luego viene el estómago y luego viene como el intestino delgado, que ahí es donde viene a ser parte el duodeno, el yeyuno y el ilion. Luego pasamos al ciego y luego pasamos al canal anal y por último al recto para que pues los alimentos ya sean desechados. También podemos ver ahí que están señalados el hígado, el páncreas, em, el colon y ya. Bueno, digamos que este es un diagrama de la organización general del tubo digestivo, pero entonces aquí está la organización general del esófago, del estómago, del intestino grueso y del intestino delgado. Entonces, bueno, como podemos ver, digamos, el esófago cuenta con una submucosa, una capa submucosa y una capa adventicia. Pues en el estómago hay como más divisiones, por decirlo así, donde se puede observar primero una capa serosa, una capa luego muscular, que muscular externa, luego una capa submucosa, luego muscular de la mucosa, luego viene, digamos que la lámina propia y el epitelio, que pues como bien sabemos el epitelio se puede dividir en tres, cúbico, cilíndrico o plano, y pues digamos que esto hace parte de la mucosa. La serosa, por decirlo así, también forman como el mesenterio. Bueno, en el intestino delgado vienen a ser parte de las vellosidades, además de todo lo demás que ya había mencionado. Y pues en el intestino grueso hay nódulos linfáticos. Bueno, este es como un esquema básico del sistema digestivo, donde es como una ruta, por decirlo así. Entonces, pues tenemos en cuenta que el alimento, primero que todo, entra a la cavidad bucal, luego pasa a la faringe, luego de la faringe pasa al esófago y luego pasa al esfínter del cardias, que es como una válvula, por decirlo así, que se abre para darle paso a la comida y que entre a la cavidad estomacal. Después de esto pasa al esfínter pilórico, luego al intestino delgado para hacer la absorción, va al ciego y al intestino grueso y por último al esfínter anal. Bueno, acá hay como una sección transversal esquemática del esófago de cuatro diferentes especies, que son el perro, el bovino, el cerdo y el caballo. Entonces ahí podemos evidenciar la tela submucosa, que cuenta con glándulas submucosas, también los folículos linfáticos, las túnicas musculares, las túnicas serosas, adventicias y pues mucosas, donde pues se puede evidenciar también el epitelio, la lámina muscular, las glándulas mucosas. Ya pues ahí podemos ver en la parte superior derecha está la del bovino, en la parte superior izquierda se encuentra la del perro, en la parte inferior derecha del caballo y en la parte inferior izquierda del cerdo. Esta serie de imágenes que se viene a continuación son como una leve comparación con las diferentes especies de el tracto gastrointestinal. Entonces, pues podemos ver como el intestino primero del humano, que
digamos que llegaría a medir máximo 30 centímetros. Luego el de una oveja, que pues como bien tenemos en cuenta son poligástricos, por ejemplo los humanos son monogástricos y los rumiantes como los bovinos y las ovejas son poligástricos. Luego vemos un caballo, que estos pues suelen tener el intestino grueso muchísimo más grande. También el de las aves, una gallina, están las avestruces y está otra ave más pequeña. El de los rinocerontes, que máximo llega a medir como 50 centímetros, al igual que el del león. Y pues, como bien lo habíamos dicho, el del humano, que es de 30 centímetros máximo. Entonces ahí otra vez se vienen a hacer las comparaciones. Está el de humano, el de un cerdo, el de los perros, el de los orangutanes, el de un canguro, y pues ahí se evidencian las diferencias de, digamos, del tamaño de que puede llegar a medir un intestino delgado, del tamaño que tienen los intestinos gruesos, el colon, el ciego. También está, como lo habíamos visto en la anterior imagen, una oveja, un caballo y el de un koala, que pues ese podemos ver que digamos que es uniforme, por decirlo así. Está también el de un chigüiro, el de los ponis, pues los caballos, por decirlo así. Y ahí se hace una comparación. Entonces, como que una comparación de todo el intestino grueso. Nuevamente el de las ovejas con el de los canguros. Y otra vez empezamos a ver como la diferencia del intestino, pero en las aves. Entonces, bueno, por ejemplo, vemos en este, el primero, que es el, digamos que el más chiquito, que llega a medir máximo 10 centímetros, y el último, que es de un avestruz, que pues llega a medir hasta 50 centímetros, debido pues al tamaño, obviamente, de cada animal. Y ahí podemos ver cómo va aumentando. Lo mismo esta imagen, aquí ya añaden como patos. Y pues ahí se ve el diferente recorrido, diferente organización como de los órganos y pues el tamaño, como antes lo había mencionado. Listo, aquí podemos ver un tejido epitelial plano, estratificado, pues vemos como las células, ahí en la imagen dice que son las células pavimentosas, células poliédricas, células cilíndricas basales, vemos el capilar. Vemos los capilares sobre todo y pues como bien lo había dicho antes, el tejido que se puede evidenciar muy claramente en la parte superior sobre todo. Pues tengo entendido que la parte de arriba es como la parte apical y la parte de abajo es como la membrana basal. Aquí también podemos ver el epitelio con las túnicas, digamos en la parte de abajo se ve una túnica serosa, la que le sigue pues puede ser una capa muscular, son como unas capas musculares. Y digamos que la tercera que se puede evidenciar ahí es como una túnica celular o pues submucosa, bien sea. Y pues ahí se pueden ver acumulaciones linfáticas, las células principales, como las glándulas también, igual acá. Entonces acá pues también podemos ver los capilares sanguíneos, las células principales y otros tipos de células. La acumulación linfática, tejidos adiposos también se pueden ver y arteriolas o capilares de arterias, porque sobre todo son capilares de arterias y capilares de venas. También se pueden ver las membranas mucosas y submucosas. En esta imagen de la derecha podemos evidenciar como las glándulas pilóricas, también los mismos, los capilares de venas y los capilares de arterias en la parte inferior, fibras musculares, como bien lo había dicho antes, las glándulas pilóricas, que pues, las glándulas se dividen en mucosas y en serosas. Digamos, esta 11 que está señalado como glándulas pilóricas es una glándula mucosa. También se pueden ver pues las fibras musculares dependiendo de la muscular de la mucosa y pues los linfocitos. Aquí está igual, podemos ver como una glándula gástrica, ahí se le evidencian como las diferentes partes, entonces pues se puede ver como las células mucosas superficiales. Ese es un tejido, diría yo, que cilíndrico simple. Se puede ver la lámina basal, el cuello, las células mucosas del cuello, las células parietales y células enteroendocrinas.
células principales y pues enteroendocrinas. Aquí también se puede ver como el duodeno, ahí muestra como cuál es la fase del duodeno y cuál es la fase del píloro, del esfínter pilórico. También podemos ver como la submucosa, la capa muscular de la mucosa, el esfínter pilórico, tipo de epitelio, de tejido epitelial que podemos encontrar ahí, las glándulas de Brunner, diferentes tipos de glándulas. Pero pues lo más importante es como entender qué tejido epitelial se encuentra en esas partes del intestino, pues como lo pueden ser el duodeno. Aquí lo mismo, entonces digamos que en la imagen de la derecha se encuentra dividido como por la capa serosa, la capa muscular, la capa submucosa y la mucosa, donde pues lo mismo encontramos las glándulas, el diferente tejido epitelial, los diferentes capilares de venas y capilares de arterias, los nervios, las arteriolas, lo mismo aquí, donde también podemos evidenciar las fibras musculares lisas, que son como túnicas musculares del recto en este caso. Plexos venosos, las fibras, este epitelio es queratinizado en la parte de abajo debido pues que hace parte como del recto, entonces me imagino que habrá alcanzado a tomar cierta parte y por eso es un tejido epitelial queratinizado, que supondría yo que es plano, estratificado con presencia de queratina. Listo, acá podemos ver como la representación esquemática de diferentes especies, del intestino de diferentes especies. Entonces, pues puede ser la del perro, la del bovino y la del caballo. Se puede ver en rayitas amarillas, como rayitas negras con amarillo claro, es el duodeno. Entonces ahí señalan en cada uno todo lo que hace parte del duodeno. También el ilion, que es como el amarillo fuerte, el ciego y el colon. Entonces ahí se encuentra señalado con los colores más fuertes, que sería pues el ciego y el colon. Y como podemos ver, el ciego del caballo es enorme a comparación de los otros. Por ejemplo, a comparación del perro. Este es del perro, el que estábamos viendo anteriormente, entonces ahí se puede ver el duodeno, que es la primera parte, el ilion, que es como la última parte, el ciego y el colon, entonces ahí podemos ver como el recorrido que hacen los alimentos, por decirlo así. Y pues finalmente el recto. El recto también se puede ver pues el colon ascendente, la parte craneal del duodeno, el yeyuno se puede ver en blanco y pues finalmente pues el ilion y el ciego. También pues se pueden ver las flexuras como la flexura caudal del duodeno. Este es del bovino. Ahí se puede ver que la diferencia de tamaño, por decirlo así, señalado con las líneas rojitas, está ahí señalado con verde oscuro. Y ahí podemos ver como el colon, el duodeno, el ilion. El yeyuno es como la parte blanca. Hay que encontrar ahí hasta que vuelve a llegar al ciego. Y pues finalmente pasa al recto y para ser expulsado. Y digamos que en la parte de arriba es como el colon descendente. Eso que está señalado ahí es como el colon transverso. Y este es del caballo. Entonces, pues ahí podemos ver lo mismo, como el recorrido que hace desde el estómago, pues pasando por el esfínter pilórico a la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Digamos que es un poquito más grande. Luego pues pasaría al yeyuno y luego al ilion, que está señalado ahí con amarillo, pero es más pequeño, por decirlo así. Luego pasa al ciego y pues al colon y finalmente al recto para expulsar las heces. Ahora vamos a hablar del estómago. Entonces, bueno, como bien tenemos claro, el estómago en los monogástricos pues es uno solo, por decirlo así, solo tiene una cavidad. Y en los poligástricos, pues son los rumiantes, tiene cuatro cavidades, que son el rumen, el retículo, el abomaso y el omaso. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en los monocavitarios, que serían los monogástricos, que empieza por la cavidad bucal, pasa a la faringe, el esófago, el esfínter del cardias, que es como la válvula que abre entrada la comida al estómago, a la cavidad estomacal, luego pasa al esfínter pilórico y prosigue con el intestino delgado, que empieza con el duodeno, el yeyuno, el ilion, pasaría al ciego, luego al intestino grueso y pues luego al canal rectal.
y pues que pasaría lo mismo, sin embargo, pues no, o sea, no lo mismo, sino en poligástricos la cavidad estomacal estaría dividida en cuatro, como lo había mencionado antes. Y pues ahí pasa lo de la regurgitación. Aquí podemos ver las diferentes mucosas gástricas en el cerdo, el gato, el perro, el bovino y el caballo. Entonces se puede ver como dónde hace presencia, por lo menos la verdecita, que es la mucosa intestinal, cuál es la zona de las glándulas pilóricas, que son pues las últimas, por decirlo así. También las glándulas cardiales, que son las primeras por lo del esfínter del cardias, y la parte aglandular. Este es como microscópicamente, supongo yo, cómo se ve una parte de un intestino o de un estómago. Aquí se puede ver más de cerca, al igual que acá. Y pues finalmente esta ya la había explicado, que es como donde se puede evidenciar histológicamente, por decirlo así, como los capilares, las glándulas, las células que hacen presencia en el intestino. Es como un esquema del fondo del estómago y la glándula fúndica y su composición celular, donde podemos evidenciar dónde están ubicadas las mucosas, las glándulas, las capas submucosa y pues asimismo como el istmo, el cuello y la base. Y pues ahí en los colores de la derecha se puede evidenciar como por ejemplo dónde está la célula simógena, donde se encuentra la mayor cantidad de células simógenas o de células regenerativas, de células de recubrimiento de la superficie. Y ya eso es todo, muchas gracias.